El rey Juan Carlos I de España anunció su abdicación tras 39 años como monarca del país. He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Tras la abdicación del rey, la jefatura del Estado recaerá en su hijo Felipe de Borbón, de 46 años de edad, quien en enero de 1997 se convirtió en príncipe de Asturias. Se prevé que la proclamación del rey Felipe VI se celebre a lo largo de este mes de junio. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, explicó que el monarca se dirigirá a todo el país para explicar los motivos de su abdicación. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Juan Carlos Alfonso Víctor María Borbón y Borbón dos Sicilias nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde su familia se había exiliado tras la proclamación de la Segunda República de España en 1931. A los 10 años llegó a España por primera vez, donde continuó su formación académica y militar. El monarca se casó el 14 de mayo de 1962 en Atenas con la princesa Sofía de Grecia y en 1969 fue designado sucesor a la jefatura del Estado, siendo proclamado rey en noviembre de 1975, cuando habían pasado solo 2 días de la muerte del dictador Francisco Franco, iniciándose así la transición a una monarquía parlamentaria. Uno de los momentos de su reinado que pasaron a la historia fue la airada contestación del soberano al presidente venezolano Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana celebrada en Chile de 2007. Exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. El rey Juan Carlos se vio involucrado en escándalos. Desde sus viajes de caza a Botswana en la semana más crítica de la crisis económica de España, su presunta relación con la princesa Corina Suzanne Wittgenstein y el proceso judicial contra su yerno Iñaki Urdangarín y su hija, la infanta Cristina, por un caso de corrupción política que les involucra en presuntos delitos de malversación, fraude, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación. En el Congreso español no había desde hace 39 años la reforma legal del artículo 57, primero y segundo de la Constitución, que ahora se hará para aprobar una ley orgánica que permita iniciar el proceso de abdicación y el traspaso de los poderes de la jefatura del Estado al príncipe de Asturias. Sin embargo, la oposición política, representada por Izquierda Unida, así como ciudadanos de toda España, se han movilizado para exigir la realización de un referéndum, donde se decida en urnas si el pueblo quiere una monarquía parlamentaria o una república. Pues esa ha sido la nota del mundo mundial el día de hoy, la renuncia del rey Juan Carlos. Renuncia, para traducirla a términos mundanos y al buen español que utilizamos en Guadalajara, porque hoy mucha gente, cuando se leía el titular "El rey abdica", pues decían, ¿y ese rey quién es? Bueno, para platicar acerca de esto tenemos el gusto de dar la bienvenida a Enrique Tucen. Bienvenido, Enrique. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. A Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches a todos. Y a Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está el perfil, por cierto, del rey Juan Carlos. Y bueno, pues hay que decir también que hubo recientemente un escándalo que no se incluyó en este excelente perfil que preparó nuestro equipo de producción, a nombre encabezado por José Carlos Rodríguez Toral, que es el de cuando se fue a cazar elefantes. Y bueno, pues, ¿qué te parece, para empezar así, a primera lectura, la abdicación? Enrique, tú que eres internacionalista, llevas mano, y como qué puede pasar a partir de ese momento, y por qué ahora, por qué no antes y por qué no después. Bueno, hay que decir que la historia del rey Juan Carlos es muy interesante, creo que muy distinta a otros monarcas, por la historia que ha tenido España, ¿no? Sobre todo en los últimos 2 siglos. Hay que recordar que la Casa Borbón, la dinastía Borbón, lleva gobernando España desde por lo menos finales del siglo XVII, 1700 más o menos, con distintos periodos que se han interrumpido, como las llamadas, por ejemplo, guerras carlistas, las 2 aventuras republicanas en España, finales del siglo XIX, 1931 a 1936, como también lo decía ahorita en la introducción, donde hubo periodos donde
el monarca tuvo que salir y bueno, muchas veces se gobernó desde afuera, pero se interrumpió esa monarquía. Lo interesante es que Juan Carlos tuvo una ambigüedad como personaje, que por cierto lo recomiendo para los que quieran entender este tema, el libro de Javier Cercas, Anatomía de un Instante, que narra muy bien y entiende muy bien al monarca Juan Carlos. Tiene una dualidad, es el heredero de Franco, es el que Franco como dictador, el generalísimo, lo decide como su heredero al trono, pero es el mismo que renuncia a los poderes absolutos para instaurar la democracia en España. Y yo creo que esa dualidad es muy difícil encontrar en un personaje. O sea, llega de forma antidemocrática porque es claramente señalado por un dictador, pero al mismo tiempo encarna la transición a la democracia y es el que permite que se materialice la Constitución. Déjame hacer un símil forzado. Es el Ernesto Zedillo para ponerlo en mexicano, ¿no? No sé, es designado por dedazo y él luego es el que democráticamente es el que, digamos, desmonta el franquismo y es el que inicia las negociaciones para lo que después se llamó los pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978 y el que inicia, digamos, un proceso de transición que termina con el que él designa como el primer presidente de la democracia, que también llega por las urnas, que es Adolfo Suárez, ¿no? Pero bueno, creo que llega un momento, y para hacer el uso de la palabra, creo que llega un momento de debilidad, ya lo decía muy bien, no solo el tema de los escándalos, que creo que pasa de pronto a segundo término, sino también, por ejemplo, los grandes problemas dentro de la familia real, como el caso de Iñaki Urdangarín, que ese es un problema claro de corrupción, donde se sospecha que el rey sabía en lo que estaba metido su sobrino, el duque de Palma, y yo creo que eso hace que, bueno, enfrente un proceso muy complicado en una crisis donde la mayoría de los españoles la están pasando muy mal, pero que en realidad se ve como una familia real por encima de lo que está sucediendo en su país, ¿no? Ahora, es el segundo rey que abdica en los últimos años. También hay que decir que la reina Beatriz de Holanda sí, había abdicado en pos de su hijo y eso hizo que luego una plebeya, una argentina llamada Maximiliana, se convirtiera en reina. En este caso también una plebeya, Leticia, que por cierto estuvo en Guadalajara mucho tiempo, incluso está hasta en la portada de un disco de Maná, imagínense. Bueno, un cuadro, esa Leticia, el cuadro famoso de Waldo Saavedra. Desnuda, ¿no? Y bueno, pues también, ya que andamos en esa, ¿verdad?, la relación con ciertos compañeros del siglo XXI donde trabajó, pues hacen que hoy tengamos ya a una reina que pasó por Guadalajara, que eso es bastante difícil, y por eso aterrizamos este tema de la renuncia del rey Juan Carlos. Y entonces, es el segundo rey, y entre otras cosas, cuando abdica Beatriz, dice, porque es momento de refrescar la sangre, ¿no? Porque su hijo es más joven, porque tiene otras ideas, y en este caso vamos a ver también si eso influye. Jorge. Mira, por lo que ha dicho Enrique, creo que el rey Juan Carlos ha sido un hombre que parece que tiene un buen timing político, ¿no? Sí. Es decir, sabe cuándo hay que actuar, cuándo no hay que actuar. Creo que ahora intuye, bueno, que la situación española es muy grave, no solamente en términos económicos. Si recordamos hace 10 años, todavía España estaba recibiendo los fondos de apoyo de la Unión Europea para hacer este famoso equilibrio que se iba a hacer en la zona euro. Había muchísimo dinero que estaba fluyendo, se suponía, para generar proyectos de desarrollo. Eso finalmente no sucedió y lo que tenemos es una debacle brutal. En España, obviamente, les tronó la famosa desempleo bomba de 25%. Desempleo 25% la tasa. Sobre todo en jóvenes. Teníamos, bueno, hace un par de años tuvimos el movimiento de indignados, que por supuesto está relacionado con esta crisis. Y entonces en este contexto creo que Juan Carlos dice, bueno, pues la situación está bastante complicada, que venga, ¿no? Cataluña. Acuérdense que en Cataluña está pactado el 9 de noviembre un referéndum separatista, un referéndum para la posibilidad de tener una república catalana, y es un problema que supuestamente caería en la órbita del rey y que creo que no tiene la legitimidad actual para resolverlo. Sí, yo creo que él se da cuenta que no tiene la fuerza política ni la fuerza física para afrontar este momento tan complicado en España, y entonces decide hacer el relevo, y en ese sentido tiene un buen timing político. Lo que quizá no calculó, que es lo que estamos viendo ahora, que para mí es la noticia quizá más importante, pues es la reacción de muchos españoles pidiendo la tercera versión de la República y pidiendo el referéndum. Eso me parece que es un asunto quizá no calculado, ¿no? Porque lo que dicen los carteles en la calle es fin de la monarquía. Así es. Es república, ¿no? Sí, totalmente. Hay una beta republicanista bastante fuerte como sublimación de algunas de las aspiraciones del movimiento de los indignados y del reciente triunfo, por ejemplo, del partido político Podemos, que enarbola hasta cierto punto un cambio de establishment, en tanto que un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, venido de la nada prácticamente, tiene un éxito electoral
pues bastante respetable para haberse constituido hace tan poco tiempo como en un partido político, ¿no? A mí me parece que lo importante... nada más no de la nada, ¿eh? Bueno, no. Pablo Iglesias llevaba, tenía 4 meses con Podemos, pero digamos que Pablo Iglesias es una figura mediática, política y social de mucho peso en España desde hace muchos años. Una presencia mediática con los acampados, indignados, exacto. Exactamente, más bien de la nada, en tanto que se percibe como un partido político que irrumpe en el escenario político. Es buena la acotación sin mayor estructura como los partidos formales, ¿no? A mí me parece que en primer lugar, pues el rey a un nivel más simbólico es el símbolo del españolismo en un país que adolece de una esquizofrenia identitaria bastante grave, ¿no? Que incluso tiene reverberaciones aquí a veces en los países de América Latina y precisamente en México se espejea esto, ¿no? Me parece que las tensiones independentistas que hay son surcos que corren a través de España y siempre han corrido, y precisamente en este momento de debilidad probablemente el rey siente que ya no tiene la influencia necesaria como para incidir de manera efectiva en el sistema político. ¿Por qué no te callas y vamos a una pausa? Y después de la pausa seguimos platicando acerca de este asunto, la abdicación, que en traducción a un buen español región 4 es la renuncia del rey de España, el rey Juan Carlos. Y más adelante platicaremos de la otra renuncia, de alguien que también era considerado cierto reyesito, Arturo Zamora. Ya volvemos. Sería la traducción.